los amigos de la contratación, para todas las personas que han aceptado esta invitación para conversar de un tema del mayor interés para todos los operadores de la contratación pública a nivel nacional y territorial, como lo es el tema de los acuerdos marco, los instrumentos de agregación de demanda y en especial este de alimentos, que trae importantes novedades en su diseño por parte de Colombia Compra Eficiente y que muchos operadores de la contratación están ávidos de conocer cuáles son las razones, cómo deben entenderse muchos de estos cambios y para dónde vamos con todos estos temas de los sistemas dinámicos de adquisición, entre otros temas. Le quiero dar la bienvenida al doctor Guillermo Buenaventura. Doctor Guillermo, gracias por acompañarnos desde la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente. Para nosotros es un honor y un placer tener este espacio con Colombia Compra para poder conversar de este tema tan importante para todos los operadores de la contratación. Doctor Guillermo, te invitamos a encender la cámara, el audio, para que podamos comenzar esta jornada y agradeciéndote de antemano esta gentil participación de Colombia Compra Eficiente para poder conversar de este tema tan importante. Doctor Guillermo, muy buenas tardes. Creo que estamos teniendo un pequeño problema técnico. Ya en este momento están revisando. A ver, allá en Colombia Compra, regálenos un segundito, por favor, pero ya están en Colombia Compra haciendo la respectiva conexión. Bueno, en este punto yo quiero ir dando una pequeña contextualización. Recordemos que los acuerdos marco de precios fueron creados en la ley 1150 y estaba pendiente justamente su reglamentación y de la creación de Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente, recuerden ustedes que fue creada mediante el decreto ley 4170 tan solo hasta el año 2011, básicamente 4 años después de la creación de los acuerdos marco a nivel legal en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, efectivamente, nosotros ya con la creación de Colombia Compra Eficiente y luego ya con la reglamentación del decreto 1510, ahora el 1082, efectivamente se pudo lograr que se operativizara esta figura. Discúlpenme, hago una pequeña mención al equipo de Beltrán Pardo. Toca habilitar al doctor Guillermo, me dice que hay que habilitar de micrófono y cámara, aunque aquí me están diciendo que ya están habilitados, pero no, parece que no. Ya estás habilitado. Listo, perfecto. Entonces efectivamente, en el ordenamiento jurídico, el acuerdo marco, digamos que en el mundo ya existe hace más de 20 años que vienen funcionando con éxito. En Colombia Compra, en Colombia en general, llevamos apenas un poco más de 10 años implementando esta figura. Y ya Colombia Compra ha venido implementando también otros instrumentos de agregación de demanda que están creados en el ordenamiento, pues que están creados, digamos, autorizados en el decreto ley 4170 y que han comenzado a generar pues unos mecanismos de transacción muy importantes a través de la tienda virtual del Estado colombiano. No obstante lo anterior, el plan de desarrollo en el artículo 102 ha permitido la creación de sistemas dinámicos de adquisición que tiene unos atributos y unas características muy importantes que permiten, como su nombre lo indica, una serie de dinamismos que permiten entrada y salida de proveedores, de bienes y servicios y de otras características muy importantes que Colombia Compra ha autorizado para el particular y que en este instrumento se comienzan a ver algunas luces, algunos visos de este dinamismo. Equipo de Beltrán, me confirman si el doctor Guillermo ya está autorizado para encender cámaras, que no ha podido encenderla. Tenemos ahí un pequeño problema técnico, ya pues me dicen que ya está autorizado para abrir la cámara, doctor Guillermo, no sé si será de pronto el dispositivo. Les agradezco si nos dan unos minuticos, voy a tratar de comunicarme con el doctor Guillermo porque está tratando de encender cámara, pero no ha podido. Les agradezco y me dan 2 minuticos mientras ya iniciamos con la jornada que tenemos para el día de hoy. Un minutico, por favor.
Está esperando. Ahora sí, ya me habilitó. Ahora sí, ya. Escucha. No se te ves la cámara, doctor Guillermo. Ya te escuchamos, pero no te vemos. Ya me dio audio, Sí, señora, ya te escuchamos. pero no me da video. Y está No. la cámara Y está la cámara prendida. Sí, Y aquí está. también. Creo que es un Bien. problema del dispositivo. No sé si pudieras conectarte desde otro dispositivo de pronto. Y está en toda la vida del teléfono. Sí, yo creo que va a ser mejor y entonces el equipo del tren está pendiente de autorizarle el usuario al doctor Guillermo para activarle la cámara, por favor. Ahí está, Camilo. Bueno, les ofrecemos disculpas, estas cosas técnicas en tecnología lastimosamente pasan y lastimosamente a veces los dispositivos, las redes son a veces un poco molestas. Y en ley y en contratación pública la única ley que se cumple es la ley de Murphy. Entonces estas cosas suelen suceder y les agradecemos mucho su paciencia. Ya estamos por iniciar formalmente el evento. Estaba haciendo una pequeña contextualización, doctor Guillermo, justamente acerca de los instrumentos de agregación de demanda y de cómo ha sido su evolución en Colombia. Entonces, en este sentido, les estaba contando que el plan de desarrollo incorporó una herramienta muy interesante con relación a los sistemas dinámicos de adquisición, donde efectivamente se dan unos visos que ya funcionan en el derecho comparado, que en España, en el Reino Unido funcionan con éxito, donde se permite desarrollar este tipo de instrumentos de agregación de demanda con la posibilidad de entrada y de salida de proveedores, de bienes, de servicios que contrata el Estado, de manera que permite mayor democratización del proceso, que la administración no quede maniatada a los 2 o 5 proveedores que entraron en el acuerdo por 2 o más años, sino que a lo largo de la vigencia del acuerdo marco, los competidores puedan comenzar a entrar y a salir de este instrumento con una serie de requisitos y de condiciones que se establecen en el acuerdo marco, en el instrumento de agregación de demanda, y que permite precisamente incrementar la transparencia, permite incrementar la competencia, permite incrementar la eficiencia, que yo creo que es uno de los grandes temas que hay. Pero además de eso hay una novedad legal muy importante. Y mientras el doctor Guillermo logra resolver el problema técnico, les quiero conversar de algo que publicamos hace 2 días en redes sociales. Y es el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, en el que la Corte manifiesta que va a declarar una exequibilidad condicionada de los acuerdos marco de precios y de su obligatoriedad respecto de los entes territoriales, de las otras ramas del poder público distintas a la rama ejecutiva y de los órganos autónomos constitucionales y la Registraduría Nacional del Estado Civil. En cuanto y tanto dice el comunicado, el reglamento debe establecer las condiciones en que se va a proteger la autonomía constitucional de estos organismos. Fíjense que no habla propiamente de eliminar la obligatoriedad, o por lo menos del comunicado no es claro inferir eso, pero sí da a entender que el reglamento va a tener que establecer unas condiciones que permitan la autonomía de los entes territoriales y de las otras ramas del poder público que van digamos, o que hacen parte de las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pero que no hacen parte de la rama ejecutiva del poder público. Entonces es un tema que adquiere inusitada importancia y obviamente habrá que esperar a conocer el contenido completo del fallo de la Corte Constitucional, a través del cual podamos identificar cuál es el alcance de la sentencia y cuál va a ser, digamos, la forma en que tendremos que conocer los acuerdos marco a nivel territorial. ¿Cuál es el estado del arte actualmente en materia de acuerdo marco? Entonces, que el acuerdo marco es obligatorio para entidades del orden nacional y territorial, pero para las entidades territoriales el decreto 1082 permite poderse apartar de él bajo unas condiciones muy exigentes y muy rigurosas. Doctor Guillermo, ya te escuchamos. Seguimos Sí, con el tocó, parece que tocó solo con el audio porque la cámara persiste desactivada. Verifiquemos, pero es que aquí aparece que la enciendes, pero como si no se pudiera ver el usuario, no pareciera un problema de autorización, porque sí te dan opción de encenderla, pero no te vemos. O sea, sí está encendida, pero se ve. La tengo encendida. Ah, ahora sí te vemos. Ahí te alcanzamos a ver ahorita. Ahí te estamos viendo, doctor Guillermo.
Ahora sí te estamos viendo. Perfecto. Doctor Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un placer contar con Colombia Compra para poder aclararle a los usuarios, a los operadores, a todos los actores de la compra pública, todo lo relativo a estas innovaciones que Colombia Compra está introduciendo en los acuerdos marco y que el doctor Guillermo lidera desde la subdirección de negocios y que es muy importante para todos los usuarios. Estaba contextualizando de manera general a todos los amigos que están acá en este auditorio, donde tenemos cerca de 80 personas que están, digamos, escuchando tu intervención para poder entender un poco hacia dónde apunta Colombia Compra con las innovaciones que está introduciendo. Estaba explicando un poco los sistemas dinámicos de adquisición del artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo y estaba justamente analizando o exponiendo el reciente comunicado de la Corte Constitucional, donde dan a entender en la Corte que va a haber una especie como de matiz en cuanto a la obligatoriedad para los entes territoriales, las otras ramas del poder público y los órganos autónomos constitucionales, para lo cual habrá que esperar al fallo de la Corte Constitucional. Este es digamos, el abrebocas que he dado para iniciar esta jornada, doctor Guillermo, y pues quisiera primero que todo darte la bienvenida y que puedas saludar a todos los asistentes a este evento. Bueno, muy buenas tardes, complacido, doctor Beltrán, de participar en este ya frecuente y concurrido evento para dilucidar diferentes inquietudes que tienen los ordenadores, las personas que trabajamos en este tema de contratación pública y por supuesto comentarles acerca de la gestión que está adelantando nuestra entidad. Mil gracias, doctor Guillermo. Yo creo que uno de los temas más importantes es justamente qué está haciendo Colombia Compra en este momento en materia de acuerdos marco y de instrumentos de agregación de demanda de manera general. Ya entraremos en el de alimentos, pero la gente sí quiere saber, doctor Guillermo, Colombia Compra, cómo está avanzando y hacia dónde en materia de estos instrumentos de agregación de demanda, acuerdos marco y demás. Muchas gracias, sí. Tenemos que rendir un generoso informe. El pasado año 2024 nos fue muy bien, a pesar de que nuestra gestión empezó en el mes de mayo. Logramos estructurar entre instrumentos de agregación de demanda de acuerdos marco 12. Creo que es uno de los años en que más se ha producido, con una particularidad esencial, y es el mandato legal contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, que aboca por la democratización de la compra pública, y esto nos llevó a que esos acuerdos marco tuvieran un incremento en el número de proveedores que estuvo entre el 50 y el 200%, dependiendo de la realidad, dependiendo de la realidad del mercado. Sí, de proveedores. Este año tenemos una solicitud bastante grande, más de 24 solicitudes han llegado y continúan llegando permanentemente. Pues muy seguramente no las vamos a poder atender todas porque el equipo de Colombia Compra y de esta subdirección es muy limitado y aspiramos por lo menos a atender 14 de esas solicitudes. Me permito comentárselas. El Acuerdo Marco de Alimentos para el Consumo Humano, ese proceso ya está publicado, está en pliegos definitivos en este momento y es uno de los temas que vamos a profundizar el día de hoy. Y que hay muchas preguntas. Sí, sí. Tiene más de 400 observaciones los pliegos definitivos. Tenemos el Acuerdo Marco para el tratamiento de la hemofilia. Ese es un mercado bastante complejo porque los pacientes, o mejor, las entidades compradoras, son únicamente la policía y las fuerzas militares, y los oferentes en el mercado son muy limitados. Ya cerró ese proceso y recibimos 4 propuestas. Tenemos publicado también en borradores para observaciones. Se terminaron ayer las observaciones. Tenemos más de 900 observaciones
Uy, en uno que ha suscitado mucha expectativa y polémica en los medios de comunicación por los pronunciamientos del presidente, por el pronunciamiento de los gremios, que es el acuerdo marco de nube pública. Y para estructurar o en estructuración tenemos el instrumento de agregación de demanda de ciberseguridad, el acuerdo marco de precios para material pedagógico, el acuerdo marco de precios de sistemas fotovoltaicos, que es otro de los temas banderas de este gobierno, el acuerdo marco de precios para tratamiento de enfermedad renal crónica. Estamos trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Educación Distrital, el instrumento de agregación de demanda del PAE Bogotá. Esto es ración industrializada o lo que conocemos nosotros normalmente como refrigerios. Y este está dividido en dos partes. Tiene un IAD, que es el suministro de alimentos o refrigerios, y el IAD de logística para la distribución de estos refrigerios. El acuerdo marco de materia prima, cabe recordar que el año pasado pusimos en operación el acuerdo marco de precios de material de intendencia y del cual se excluyó materia prima por expresa solicitud de las fuerzas militares, que son nuestro principal comprador. Entonces se va a sacar por aparte el de materia prima este año. El acuerdo marco de mesa de ayuda, el acuerdo marco de transporte, en el cual la Secretaría de Educación de Bogotá ha pedido, dada la magnitud de su operación, que se deje un segmento particularmente para ellos. El acuerdo marco de vehículos y motocicletas. Este acuerdo marco de vehículos y motocicletas requiere de una actualización urgente. Todos conocemos la evolución tecnológica que han tenido los vehículos, que hoy hay en el mercado híbridos, eléctricos, propulsados con hidrógeno, y esto ha hecho que ingresen en el mercado nuevas firmas que no estaban contemplados en el acuerdo marco, que ya tiene una vigencia de más de 2 años y requiere una actualización. Y por claro. último, otro que ha despertado polémica también por los medios de comunicación, ha habido pronunciamientos de presidencia y de parte de la agencia también, y que tiene que ver con el acuerdo marco de medicamentos. Justamente quería conversar un poco de este tema que inclusive salió en los medios de comunicación y es el tema de la competencia, ¿no? El acuerdo marco tiene un nivel de incidencia muy fuerte en la intervención en la economía y precisamente una de las inquietudes que tiene el mercado es precisamente cómo mejorar la competencia en los acuerdos marco. Colombia Compra, digamos, ¿cómo está pensando los instrumentos de aquí en adelante, doctor Guillermo, para poder mejorar e incrementar esa competencia en los acuerdos y que no queden dos proveedores que terminan coludiendo muchas veces para regularse y doblegar el mercado? ¿Qué se está pensando desde Colombia Compra para poder generar mayor dinamismo en estos instrumentos? Vamos a continuar en la misma línea de los 12 mecanismos de instrumentos que se desarrollaron en el pasado año, y esto tiene que ver con lo contenido en la Ley 2069 del 2020 y en el Decreto 142 del 2023, que tiene que ver con la posibilidad de que se segmente y se loteen los procesos de contratación, y en lo que corresponde a los mecanismos de agregación de demanda. Esto se puede hacer hasta por monto de órdenes de compra, por distribución geográfica, por supuesto de un concienzudo y detallado estudio de mercado que no vaya a dejar a las entidades sin la provisión de los servicios que requieran. Quiero poner un ejemplo para ilustrar el tema. El año pasado adjudicamos el acuerdo marco de conectividad. Ese acuerdo marco de conectividad logramos departamentalizarlo porque ubicamos en la gran mayoría de los departamentos de Colombia, en los que no, pues se unieron a otros departamentos vecinos, pero logramos llevarlo hasta el grado de departamentalización porque identificamos en el mercado oferentes departamentales, y no uno, sino varios oferentes departamentales. Entonces lo que hicimos fue segmentarlo por regiones y
los operadores departamentales, las entidades compradoras deberían optar primero por acceder a los servicios de los operadores departamentales, de tal manera que la competencia se daría entre operadores departamentales y en el evento de que no hubiera operador departamental, ahí sí entraban las grandes operadoras de servicios de conectividad. Hay que aclarar que los servicios de conectividad tienen varias modalidades. Tenemos la fija, la móvil y tenemos también la satelital. O sea, En- tenemos como un sistema escalonado para explicarle un poco a los asistentes. Básicamente, se le da prioridad a un segmento y ese segmento, si no tiene la oferta para las entidades, se acude al siguiente segmento y si ese tampoco, acude a otro segmento para poderle prestar los bienes y servicios a la administración. Perfectamente, sí lo ha explicado muy bien, doctor Beltrán. Ya. Es escalonado y esa era la anécdota que quería terminar Súper de bueno. contar. Cuando lo sacamos departamentalizado este servicio de conectividad, identificando que efectivamente había oferta en los departamentos y dejando el comodín nacional, varias entidades del orden nacional dijeron que no se podían departamentalizar y dieron su justificación técnica para no hacerlo. El SENA y la rama judicial nos dijeron, queremos dar cumplimiento al tema de la segmentación por departamentos para que participen empresas departamentales que nunca habían contratado con el Estado y de esta manera fortalecer las economías departamentales, pero nuestro servicio requiere ser nacional porque si nosotros lo departamentalizamos, tendríamos que incurrir en costos de infraestructura, tenemos que recurrir en costos de ciberseguridad que no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces nos tocó dejar un parágrafo que si existe la justificación técnica, la entidad podía optar por los operadores nacionales que todos conocemos, que son las grandes multinacionales como Claro, Movistar, Tigo o incluso empresas como ETB que ya ha tenido incursión en otros departamentos del país. Maravilloso. Y digamos, tenemos algunas cifras, métricas o de los impactos positivos o negativos, porque también pueden ser impactos negativos, pero digamos, existen métricas o mediciones de los resultados que se están obteniendo con los acuerdos marco, doctor Guillermo. Todavía estamos consolidando cifras porque como nosotros ingresamos en mayo y estos acuerdos marco se adjudicaron terminando el año, incluso hay algunos que todavía no se han puesto en operación, no tenemos unas cifras concretas que me gustaría haber presentado el día de hoy, pero sí les quiero significar algo de un acuerdo marco en particular. Este es un IAD, el IAD de software por catálogo. En el IAD de software por catálogo crecimos de una manera significativa porque generamos un segmento exclusivo para las MIPYMES y este se adjudicó a finales de noviembre y terminando diciembre ya teníamos una cifra de más de 125.000 millones transados en ese mecanismo. No. Entonces, esta posibilidad de participación de la microempresa en representación de la economía popular y de las MIPYMES en un segundo segmento de medianas y pequeñas empresas, sí ha activado el mercado y yo creo que nos va a contribuir al fortalecimiento de las economías, incluso municipales, para algunos temas. Justamente te quería hacer una pregunta con eso porque, y yo que ando mucho por la calle, y cuando digo por la calle es a nivel nacional por los territorios, así como tú también lo has hecho en tu vida profesional, pero uno escucha que a veces en las regiones existe un poco de prevención hacia el acuerdo marco, existe un poco de reticencia, de rechazo, por llamarlo de alguna manera, porque sienten que el acuerdo marco no, como que no considera esas particularidades regionales. Colombia Compra Eficiente, ¿qué está haciendo para poder considerar esas particularidades que existen en las regiones como las que estabas mencionando? Sí, no solamente te ha pasado a ti, a mí también me ha pasado cuando visito departamentos u otras ciudades, incluso entidades del orden nacional. Recuerdo mucho alguna reunión en un ministerio, para no mencionarlo, ni Sí, a las mejor, gobernaciones que he ido, digámoslo, anónimo. y me decían, es que comprar a través de Colombia Compra es costoso. Y pues la verdad sí es cierto.
porque tú lo manifestabas muy bien hace un rato, desafortunadamente, buscando la seguridad jurídica, yo creo que sin ninguna mala intención, buscando la seguridad jurídica, se fueron subiendo los requisitos para poder ser proveedor de determinado bien o servicio que se estructuraba en los acuerdos marcos, y esto fue cerrando el mercado. Y cerrar el mercado implica la posibilidad o la facilidad para que los precios se incrementen, porque pues estamos desestimulando la competencia. Entre más proveedores tengamos, entre más servicios se puedan ofrecer a través de estos mecanismos, pues mayor competencia va a haber y mayor regulación va a haber en el tema de los precios. Creo que tocas un tema supremamente importante y que yo creo que es el punto medular un poco de esta conversación, y es el cómo incrementar esa competencia, o sea, cómo imprimirle ese dinamismo. Sé que en Colombia Compra se ha estado trabajando muchos con el tema de sistemas dinámicos. La gente pregunta, bueno, ¿y cuándo van a reglamentar eso? ¿Cuándo va a salir? ¿Qué va a pasar? Y creo que ya en este acuerdo marco de alimentos ya comienzan a verse como algunos visos, algunas luces al respecto. No sé, doctor Guillermo, digamos, si podemos contarle un poco a la audiencia, un poco de lo que está haciendo Colombia Compra Eficiente para evitar como esos acuerdos tan rígidos, que como tú lo mencionas ahorita, que son de hace 2, 4 años, que no se actualizan y no se acompasan a la realidad del mercado, que muchas veces inclusive hasta muchos bienes y servicios ya son obsoletos y ya hoy existe una nueva tecnología, existe una nueva versión que tal vez no se han incluido. ¿Cómo está trabajando Colombia Compra un poco para darle un poquito de movilidad a esos acuerdos que a veces son tan rígidos, ¿no? Sí, uno de los proyectos bandera del actual gobierno, por lo que representa el fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria, estimulando y yendo hacia la política de la soberanía alimentaria. Todos los países deberíamos procurar al menos producir los alimentos que consumimos, porque un conflicto bélico, una catástrofe natural que nos tenga atados a un único proveedor extranjero podría significar una crisis muy importante para el país. Por esa razón, el acuerdo marco para el suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano es una bandera del actual gobierno. Y en este acuerdo marco de precios, inicialmente lo habíamos concebido como instrumento y ha transitado hasta acuerdo marco de precios. Hemos incluido precisamente los atributos de, de los sistemas dinámicos. ¿En qué consiste o cómo va a operar ese mecanismo? Que esto es muy Se van importante, a ¿no? Yo dejar, quiero resaltar eso para que todos nuestros amigos de la contratación que están aquí acompañándonos hoy, doctor Guillermo, le presten mucha atención a este tema que va a empezar a explicar el doctor Guillermo, porque creo que es tal vez uno de los temas que mayor inquietud genera a todos los operadores de la contratación. Doctor Guillermo, cuéntanos un poco de ese tema. eso es lo nuevo eso es lo nuevo que, como ya viene comentado el doctor Beltrán, viene consignado en el artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo. Y tiene dos elementos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con el dinamismo en las ventanas de ingreso y salida de los proveedores en los acuerdos marco, y la posibilidad de actualizar bienes o servicios que, como bien se mencionaba aquí en el ejemplo de los vehículos, pueden pasar a la obsolescencia y en materia tecnológica de manera muy rápida. Yo tuve la oportunidad de adelantar procesos de adquisición de vehículos y de alquiler de vehículos. Y cuando colgábamos los pliegos, estábamos en el proceso de licitación, el fabricante de los vehículos nos decía, no, ese vehículo no se va a volver a producir y ya está descontinuado. Debes quitar ese vehículo y colocar este nuevo. Entonces, son evoluciones que se producen inclusive en el mismo año. Puede haber el retiro de un vehículo y la inclusión en el mercado de uno nuevo por los cambios tecnológicos que suscitan. Entonces, lo primero son las ventanas. Estas ventanas van a permitir las dos cosas que acabo de mencionar, la entrada y la salida de proveedores. ¿Cómo va a suceder esto? Al igual que sucede en la primera
licitación en la cual se presentan los proveedores a los diferentes segmentos, hay una serie de requisitos habilitantes y ponderables que dan una calificación y que permiten seleccionar de manera objetiva a los proveedores que quedan vinculados al catálogo y a los cuales posteriormente las entidades compradoras de alimentos, en este caso en particular, van a poder recurrir a colocar sus eventos de cotización y posteriormente sus órdenes de compra. Posteriormente, aquí hemos previsto un periodo de 6 meses para abrir la próxima ventana, es decir, este año, nuevamente dentro del mismo acuerdo marco de alimentos, van a poderse presentar nuevos proveedores o inclusive algunos proveedores que se hayan presentado en un segmento determinado y quieran transitar a otro segmento donde puedan vender mayor cantidad, se pueden cambiar de un segmento a otro. Y nuevamente se revisarán los requisitos habilitantes y de experiencia que se solicitaron en la primera ventana y muy seguramente van a ser similares o superiores para permitir el acceso de nuevos proveedores. El mecanismo de entrada y salida va a estar incluido en el mismo pliego de condiciones que se encuentra publicado actualmente en la plataforma del SECOP para el Acuerdo Marco de Alimentos. Ese es uno de los componentes importantes que tienen los sistemas dinámicos. El segundo componente, que es un inciso que tiene incluido el artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo, tiene que ver con la posibilidad de la participación de la economía popular con unas condiciones particulares. El inciso que acabo de mencionar precisamente establece que los actores de la economía popular no requieren de la presentación del registro único de proponentes, pero seguidamente dice, usted no debe exigir el registro único de proponentes, pero sí debe validar la capacidad jurídica, financiera y técnica de ese proveedor. Entonces se van a dejar cómo se validan esas capacidades para que ese proveedor, hasta un monto determinado, de acuerdo a sus capacidades, que se verifican en el proceso de selección, pueda cumplirle a la entidad compradora. Y, por ejemplo, en este instrumento, en este acuerdo marco de alimentos, doctor Guillermo, ¿cómo se identifican estos actores de la economía popular? Esa es una pregunta muy recurrente. Colombia Compra, ¿cómo lo está manejando? Hay una realidad y es que no existe, digamos, más allá de la definición del decreto 874, no existe, digamos, como una base de datos, no existe digamos, una información que le dé como esa certeza a los operadores jurídicos. ¿El acuerdo marco lo va a proporcionar? Sí, nosotros hemos hecho la siguiente identificación para, particularmente en el tema de alimentos, poder caracterizar o definir el alcance de esta economía popular. Una de ellas tiene que ver con las definiciones que tiene la Ley 2046 de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, que también contempla el tema de las cooperativas. Entonces, se han concebido primero estos actores y hay una definición en materia de crédito agropecuario que establece un tope para definir quién es un pequeño productor que está en el orden de los 173 millones de pesos. Esa es la primera característica. Y la otra, y el otro sector que podemos identificar dentro de la economía popular y que es el único que tiene en este momento una definición legal, es el tema de la microempresa. Sí. Porque la microempresa está claramente identificada como un actor de la economía popular y la microempresa sí tiene unos topes que ha establecido la ley para usted ser micro, pequeña o mediana. Y además para efectos de contratación pública, ¿no? Sí, total, sí. Porque usted puede limitar los procesos hasta MIPYMES. Y además tenemos una ley que es precisamente la 20, ahí se me fue, ahí le toca que me ayude, doctor. La ley de emprendimiento que La permite, 2069. sí, la 2069, que permite, que llama a las entidades en el tema de contratación a dar prioridad a contratar con este tipo de empresas. O sea que las Estas microempresas hacen parte de la economía popular. es la única que tenemos definida legalmente, además de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria.
Excelente, eso es muy importante porque muchas personas, casi siempre cuando se habla de economía popular, las personas tienden a pensar es como en las juntas de acción comunal, en las comunidades indígenas, en ese tipo de organizaciones sociales, pero también están incluidas las microempresas. Yo creo que eso es algo importante que resaltar porque hay mucho microempresario con ganas de trabajar con el Estado, pero no sabe que, por ejemplo, no tiene que sacar el RUT para participar en este tipo de instrumentos, que es bien relevante. Sí, tenemos un ejemplo muy puntual en el proceso de estructuración del Acuerdo Marco de Alimentos. Por supuesto, nos dirigimos a las diferentes entidades compradoras y encontramos algunas particularidades en los alimentos que consumen las fuerzas militares. Entonces nos dijeron las fuerzas militares, nuestros soldados comen tamales. ¿Quién produce los tamales? Las microempresas producen tamales. Entonces, muy seguramente vamos a tener muchas microempresas que proveen tamales, particularmente en las regiones donde les gusta el tamal, participando de este acuerdo marco de precios. Bueno, yo también como tamal. Me encanta la comida típica colombiana, entonces eso es una buena noticia para los empresarios. Yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta, doctor Guillermo, justamente relacionada, que nos hace Jenny Viviana Cadena aquí por el chat de Teams. Y pregunta, ¿cuándo va a iniciar la operación del acuerdo marco de aseo y cafetería? ¿Tenemos alguna información que podamos compartir del público, doctor Guillermo? Sí, sí, por supuesto. El acuerdo marco de aseo y cafetería eh, ya se adjudicó, está en proceso de suscripción de contratos y perfeccionamiento de los mismos. Tengo entendido que está prorrogado el actual hasta el 7 de julio y el 8 de julio ya tendremos en operación el nuevo acuerdo marco. Excelente noticia para todos los operadores de la contratación que estaban preocupados con este acuerdo. Entonces ya tenemos ahí una información muy importante. Gracias, doctor Guillermo, por responder esta pregunta a los asistentes. Pero retomando el tema de alimentos, hay muchas inquietudes. Tú decías que llegaron 400 preguntas y yo no sé si de pronto puedas aclarar como las más relevantes. Obviamente este tiempo es muy limitado, pero por lo menos darle como algunas claridades a la gente, porque, por ejemplo, hay personas que piensan, no, es que el plazo para participar está muy corto, pero después de que se cierre este proceso va a haber esas ventanas de entrada que tú mencionabas hace un momento, para que entren más proveedores más adelante. Por supuesto, muy seguramente hay que dimensionar lo que estamos haciendo. Pienso que en la historia de la agencia nunca habíamos tenido un mecanismo de agregación de demanda. Este apunta que en el primer segmento de la economía popular y la agricultura campesina podamos llegar a una cifra cercana a 1.000 proveedores. Esto va a impactar no solamente a las entidades compradoras que van a tener que fortalecer sus ejercicios de supervisión, porque antes podrían tener 4 o 5 proveedores y ahora por cada alimento pueden tener un proveedor. Por cada orden de compra, el agricultor por lo general se especializa en producir papa o cebolla si es en clima frío, y el de clima caliente pues produce plátano y yuca, arroz también. Entonces, tiene 600 presentaciones diferentes este acuerdo marco. Entonces, las entidades compradoras se tienen que preparar para ese ejercicio de supervisión. Para eso existen los medios tecnológicos, para que puedan hacer un ejercicio de supervisión. Y Colombia Compra también se está preparando porque nosotros somos los interlocutores entre las entidades compradoras y los proveedores. Estamos fortaleciendo nuestro equipo de administración porque usualmente siempre tenemos solo 3 personas, un jurídico, un técnico y un financiero. Y pues en este acuerdo marco que va a tener 1.000 y muy seguramente muchos más en las posteriores ventanas, pues tenemos que tener un equipo muy fuerte que esté atendiendo las peticiones tanto de proveedores como entidades compradoras. Aclaraciones sobre las observaciones. Pero perdóname, Segmento 1. antes de empezar con esas aclaraciones, quisiera hacerte una pequeña pregunta rápida que nos hace Diego Armando Díaz. Y nos pregunta por el acuerdo marco de compraventa de alimentos y medicamentos para animales. Pregunta si será prorrogado.
¿Tenemos alguna información que podamos compartir, doctor Guillermo? Sí, totalmente. No se va a prorrogar ese acuerdo marco. Ese acuerdo marco tiene muchas dificultades, por lo que Ya. habíamos hablado hace un momento, que se establecieron requisitos muy altos y tiene muy pocos proveedores. No se va a Ah, prorrogar. ok. ¿Y más adelante es posible que pueda surgir de nuevo Sí, o claro, por supuesto, por supuesto. Si logramos atender toda la cola que tenemos de todas las solicitudes, solicitudes que sí, nos dijiste al principio? sí, Mil gracias, sí, doctor todas Guillermo. las. Entonces, empieza a contar del segmento 1 de alimentos. Bueno, entonces, claridad para las personas que estén interesadas en participar de este mecanismo, que sabemos que son muchas. Eh, Vamos a operar de dos maneras. Primero hay que hacer una aclaración. El sistema electrónico de compra pública no es un aplicativo, son varios aplicativos. Entonces, dentro del sistema electrónico de contratación pública tenemos el SECO 1, tenemos el SECO 2, tenemos la y tenemos por primera vez una plataforma hecha por colombianos y de propiedad de la agencia. Se llama Mi Mercado Popular. Este Es muy mecanismo, importante. Imagínate que alguien, escuché en unas reuniones decir que mi mercado popular era el SECOP 3 y no, eso es parte del SECOP. El SECOP es el sistema, pero las plataformas son herramientas del sistema. Que yo creo que la gente, exactamente. cuando dijeron vamos a cambiar el SECOP, todo el mundo se asustó, pero de pronto hay que aterrizar esto que estás diciendo muy importante. El sistema electrónico para la contratación es el sistema, pero tiene varias plataformas que son las que el doctor Guillermo acaba de mencionar. SECOP 1, que es el informativo, lo que llamamos ECOP 2, que es el transaccional, Mi Mercado Popular, que es una plataforma creada por la misma Colombia Compra Eficiente, y la tienda virtual, ¿cierto, doctor Guillermo? Perfecto. Entonces, ¿cómo va a operar el acuerdo marco de alimentos? Los segmentos 2, 3 y 4. El 2 es el de las MIPIMES, el 3 es de la gran empresa y el 4 es el de logística. Deben presentar su oferta a través de la plataforma del SECOP 2. Y la economía popular y la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria se va a presentar su oferta a través de la plataforma Mi Mercado Popular, por dos plataformas diferentes, para que tengan eso en cuenta. Ampliamos el plazo para presentación de oferta por la cantidad de observaciones que hemos recibido. Ampliamos Claro. el plazo hasta el próximo martes. Así que juiciosos este fin de semana a subir sus ofertas. Y ahí te iba a hacer una pregunta, pero de todas formas, si no se alcanzan a presentar el martes, cuando se vuelva a abrir una ventana de entrada, pueden presentarse con posterioridad. Totalmente, totalmente. Con esa opción fue que se incluyeron los atributos dinámicos en el pliego de condiciones para que posteriormente quienes no alcanzaron a participar en esta primera ventana lo pueden hacer en la segunda. ¿Y qué pasa si un microempresario dice, listo, me voy a aventurar a participar en la compra pública? Me meto a participar, pero resulta que como hay unos deberes de cotizar y responder a las solicitudes de cotización, pero yo me canso, no me gustó, no me adapté, no entendí, me quiero salir. El microempresario se podría salir del acuerdo. Hay ventanas también para que se puedan salir. Por supuesto que sí. Hay la posibilidad de salirse, también pues cumpliendo con ciertos requisitos que están Ya. contenidos en el mismo pliego de condiciones. Así como va a haber la posibilidad de ventanas de entrada, también va a haber posibilidades de salida. Buenísimo, buenísimo eso porque pues también le da tranquilidad al microempresario que se va a aventurar en esto y que no se sienta maniatado a permanecer mucho tiempo si no se siente cómodo, pero yo creo que un microempresario luego de que pruebe esto y que vea que existe la posibilidad de participar en tantas entidades, pues no va a querer salirse. Bueno, eso esperamos los que trabajamos en contratación pública. Y este instrumento de alimentos, ¿para quiénes es obligatorio, doctor Guillermo? Porque pues con este comunicado de prensa de la Corte Constitucional hay muchas preguntas de si es obligatorio para entidades territoriales, si es obligatorio para entidades nacionales. Colombia compra, ¿cómo está contemplando la obligatoriedad de este acuerdo por ahora? Mientras conocemos el texto de la sentencia, obviamente no lo conocemos, pero en este momento, ¿cómo está planteado en el acuerdo? En este momento estarían vinculadas las entidades sometidas a la ley 80. Ok, Quiero dejar presente
qué avances o con qué entidades hemos ido hablando y hemos adquirido compromisos. El primer cliente de este acuerdo marco de precios van a ser las fuerzas militares. Muy seguramente, quiero invitarte, aprovechar la ocasión para invitarte a participar. Vamos a hacer un gran evento de adjudicación, porque como van a ser cientos de proveedores de la agricultura campesina y de la economía popular, vamos a hacer un gran evento y muy seguramente va a ser en las instalaciones de las fuerzas militares, porque van a ser la primera entidad compradora. Ellos tienen un presupuesto anual de cerca de $500 millones de pesos. Wow. Entonces es muy estimulante para que la Claro. microempresa y la economía popular se vinculen. Y con la otra entidad que hemos venido trabajando hombro a hombro es con la UAPA, con la Unidad de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación, con el propósito de que para el 2026, recordemos que los PAE se empiezan a estructurar su proceso de contratación finalizando cada vigencia, es decir, el PAE 2026 empieza a estructurar su contratación a finales del 2025, fecha en la cual ya estará full, funcionando perfectamente nuestro acuerdo marco de precios, y las gobernaciones y alcaldías certificadas en educación tienen la orientación por parte de la UAPA, además de las disposiciones legales vigentes, de contratar a través del acuerdo marco de alimentos. ¿Y en qué casos la entidad territorial podría apartarse del acuerdo marco, doctor Guillermo? Porque es una pregunta muy frecuente. Y a veces yo no sé si es desconocimiento, a veces también dificultades prácticas, a veces los costos. ¿Qué pueden hacer, digamos, cuando las entidades territoriales, cuando jurídicamente pueden separarse del acuerdo marco? En eso hemos recibido muchísimas consultas y Sí, la verdad hay que analizar caso por caso. ya. Pongo una anécdota, por ejemplo. En el tema de intendencia, yo no tenía conocimiento, la Policía Nacional tiene una fábrica de uniformes, Corpo, si no estoy mal se llama, y habían adquirido telas para confeccionar los uniformes. El acuerdo marco de intendencia y materia prima incluía esas telas. Entonces me llamaron preocupados porque ellos ya habían comprado las telas con anterioridad a la vigencia del acuerdo marco y no podían perder los miles de millones que habían invertido en las telas. Por supuesto, se pueden apartar parcialmente, tienen la justificación técnica para hacerlo. Entonces, si existe una justificación técnica soportada, lo pueden hacer. Y pueden elevar la consulta directamente a nuestra agencia, a la Subdirección de Negocios o de Gestión Contractual. Ok, excelente respuesta. Gracias, doctor Guillermo, porque eso es un tema de la mayor inquietud para todos los operadores de la contratación. Yo quisiera hacerte una pregunta que nos formula Joana a través del chat. Y es, bueno, no, primero, perdóname que me salté una. Hay una pregunta de Joan Sebastián que consulta si el acuerdo marco de transporte terrestre de pasajeros se va a prorrogar. ¿Qué le podemos decir a Joan? El acuerdo marco de transporte es de nuestras prioridades este año y tengo entendido que se termina hacia finales del año. No se va a prorrogar. No se va a prorrogar. Joana nos pregunta sobre el acuerdo marco de confecciones y calzado, sobre qué vigencia tiene y cuándo se puede empezar a adquirir dotación a través de este acuerdo. El acuerdo marco de confecciones y calzado es otro de nuestros importantes logros de la pasada vigencia y la semana entrante se puede comprar a través de ese. Él ¡Wow! ¡Qué buena noticia! ya estaba adjudicado. Estamos pendientes solamente del tema del simulador. Esa es otra dificultad que tenemos. Y es injustificado. Volvamos al tema de la nueva plataforma que ha suscitado tanta polémica. Resulta que la contratación de desarrollo de software se puede hacer por varias modalidades. La TVEC se hizo a través de una modalidad que se llama software por servicio. Ya. En la modalidad de software por servicio, a ti te venden un software desarrollado de manera estándar, como comprar el Office. Usted compra el Office y si le quiere hacer un desarrollo al Excel, es problema suyo, hágaselo usted. Yo te lo vendo en mi estándar. Así se adquirió el software de Coupa
de la empresa Cupa para la tienda virtual del Estado colombiano. Para adaptarlo a la realidad nuestra, cada que se adjudica un mecanismo de agregación de demanda, se tiene que hacer un desarrollo pequeñito acá, que son los famosos simuladores, que es a través de los cuales se lanzan los eventos de cotización, se contestan los eventos de cotización y se produce la generación de la orden de compra. Ok, perfecto. Buenísimo. Aquí tenemos otra pregunta de mi querido amigo Daniel Mongua, que nos está acompañando hoy aquí, que nos envía un saludo y felicita este espacio. Dice que en el tema de las MIPIMES, el límite de los 1.500 millones que pone el pliego como monto máximo para empresa, para todo el segmento 2, puede ser adecuado para una pequeña empresa. Sin embargo, este límite puede ser muy bajo para medianas empresas, las cuales pueden ejecutar más órdenes de compra, pero no necesariamente tienen la capacidad para participar en el segmento 3. ¿Qué se podría hacer al respecto? Pregunta Daniel. Acogida la observación. Acogida la observación se va a ampliar a 3.000 millones. Buenísimo. Entonces, querido Daniel, gracias por tu aporte. Aquí el subdirector acoge la recomendación y lo van a revisar allá. La Personería de Circasia Quindío pregunta si todavía aplica el concepto de si supera la mínima cuantía no es obligatorio acudir al acuerdo marco. Recordemos que, digamos que esto del acuerdo marco y la mínima cuantía con la concurrencia tuvo una reforma legal que luego quedó derogada por la ley 2069. Doctor Guillermo, la línea me imagino que es, no hay concurrencia entre acuerdo marco y mínima cuantía, prevalece siempre la mínima cuantía. ¿O podríamos usar algún instrumento de agregación? Tenemos algo que adicionar a ese tema. Desde el año pasado todavía estamos en deuda con un nuevo mecanismo de agregación de demanda. Todos conocemos los instrumentos de agregación de demanda, que son solicitudes particulares de una entidad. El ejemplo claro es el que mencioné hace algún rato con la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, que es una única entidad compradora para quien se desarrolla el mecanismo de agregación de demanda. El acuerdo marco de precios, que vincula a todas las entidades sometidas a la Ley 80, nuestro estatuto de contratación, y tenemos un tercer mecanismo fruto de este gobierno que se llaman los catálogos inclusivos. Los catálogos inclusivos van hasta la mínima cuantía y vamos a seguirlos desarrollando durante el presente año. Entonces, para la persona que está preguntando y para todos los asistentes, los invitamos a utilizar nuestros catálogos inclusivos que están en la plataforma de Mi Mercado Popular y en los cuales se puede fortalecer las economías locales comprando localmente todo lo que hemos identificado que las entidades compran por mínima cuantía en el territorio nacional. Entonces pueden comprar en nuestros catálogos inclusivos café social, panelas y aromáticas, consumibles de impresión, servicios generales, y todos estos se encuentran segmentados por municipio, porque en qué municipio no encontramos una tienda que nos dé abarrotes y elementos de aseo personal, en qué municipio de Colombia no encontramos a alguien que nos recargue un tóner o que nos venda un cartucho. Y el propósito de estos catálogos inclusivos, además de fortalecer la economía popular, como ya lo mencioné, es fortalecer las economías locales, comprar local. Buenísimo. Te hago varias preguntas, mejor dicho, yo te robo unos minuticos más, yo sé que el tiempo se nos acabó, pero solo te quiero robar uno porque la gente se entusiasmó, doctor Guillermo, nos comenzaron a escribir un montón, pero quiero hacerte unas preguntas muy rápidas. Eliseo Silva nos pregunta si para cerrarse los acuerdos marcos solo se requiere justificación técnica o económica. El decreto 1082 establece todo un procedimiento y unos requisitos para hacer eso. No sé si quieres agregar algo más, doctor Guillermo, para explicarle a Eliseo. Sí, el ofrecimiento que ya había hecho y que en el ejemplo que puse de las telas, es prudente que lo hagan, que hagan la consulta directamente a la agencia y nosotros estaremos prestos a contestarlas. Buenísimo. Paola Andrea nos pregunta si en el acuerdo de alimentos las distribuidoras de alimentos podrían participar en el acuerdo marco o lo determinaría si ellos son pequeñas empresas. Pueden participar en el segmento de las MIPIMES y en el segmento nacional.
Jenny Viviana Cadena nos pregunta, ¿se ha contemplado acuerdo marco de papelería y útiles de oficina? No lo hemos considerado. Buena propuesta para pensar en un catálogo inclusivo. Perfecto. Jorge Enrique Zamora nos pregunta, en tratándose de esta nueva generación de acuerdos marco de precios en el sistema dinámico, ¿será necesario un análisis de mercado por parte de las entidades estatales considerando la entrada y salida de proveedores? No es necesario porque recordemos que el acuerdo marco se construye con las necesidades que nos pasan las entidades estatales. Es decir, allí va a haber lo consignado por las entidades estatales en especificaciones técnicas de los bienes y servicios que requieran. Listo. Últimas 2, 3 preguntas. Brigitte Bautista pregunta, ¿para el nuevo acuerdo marco de aseo y cafetería es posible generar orden de compra con vigencia futura? Sí, como en todos los acuerdos marcos se puede generar orden de compra con vigencia futura. Y finalmente, José Mauricio Barragán pregunta si es viable contratar mediante el acuerdo marco de ferretería insumos utilizados para mantenimiento vial, para entidades que tienen maquinaria amarilla y que tienen esa misionalidad. ¿Es viable usar ese acuerdo marco para eso? Si está incluido en el catálogo, se puede hacer. Si no está incluido y es una entidad estatal la que quiere adquirirlo, debe hacer su solicitud de inclusión a Colombia Compra. Y Colombia Compra, cuando recibe una solicitud de inclusión por parte de una entidad compradora, consulta con los proveedores que están habilitados. Perfecto, doctor Guillermo, muchísimas gracias por este espacio que nos diste. No sé si quieres agregar algo más, si quieres hacer alguna invitación a todos los amigos que nos acompañan, cerca de 100 personas en este momento, y cuando lo subamos al canal de YouTube seguro que serán muchas más que podrán enriquecerse con este espacio que gentilmente Colombia Compra nos ha abierto para poder conversar de este tema tan importante y de todo el interés de todas las entidades públicas. ¿Qué invitación quisieras hacer? Yo quisiera hacer una, perdóname, muy rápida, a las entidades de régimen especial. Las entidades de régimen especial pueden también acudir a los instrumentos de agregación de demanda de los acuerdos marco. No es obligatorio, pero pueden usar ese instrumento para también eficientar los recursos públicos. Pero tú, ¿qué quisieras decir de comentarios finales agradeciéndote este amable espacio, doctor Villar? No, primero agradecerte a ti por el espacio. Creo que ha sido muy valioso todas las inquietudes presentadas. Continuamos dispuestos en Colombia Compra a seguir acompañando este tipo de espacios y, por supuesto, convocar a las entidades compradoras a utilizar los mecanismos de agregación de demanda en la certeza de que con ello estamos contribuyendo a la democratización de la compra pública y, por supuesto, al fortalecimiento de las economías locales. No, doctor Guillermo, muchísimas gracias por el espacio. Creo que quedó supremamente claro el tema del nuevo dinamismo que van a tener los acuerdos marco, del estado actual de los acuerdos marco, de los que están vigentes, de los que se están estructurando, hacia dónde vamos, las posibilidades en relación con varios de estos acuerdos marco y otros temas que se abordaron de manera muy clara y muy precisa por el doctor Guillermo. Doctor Guillermo, de verdad, en nombre de Beltrán Pardo, muy agradecido. A todos los amigos de la contratación, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues, doctor Guillermo, esperamos que nos vuelvan a acompañar en otro espacio de estos para tocar otro de los temas de interés. Complacido. Mil Aquí gracias, doctor Guillermo. estaremos. Muy querido, un abrazo para todos y nos vemos en redes sociales. Chao, chao. Muchas gracias. En estos tiempos cambiantes, desafiantes y complejos, debemos adaptarnos rápidamente a las nuevas realidades sociales, económicas y jurídicas. Es ahora cuando debemos contar con profesionales íntegros, capaces de asimilar las nuevas dinámicas sociales y las transformaciones del mercado, con el objetivo claro de construir un mejor país. Bajo estos principios se funda Beltrán Pardo Abogados y Asociados como una firma de expertos en soluciones efectivas con altos estándares de calidad e innovación, con especialistas en distintas disciplinas para brindar una visión holística a las necesidades de nuestros clientes.
Contamos con una importante trayectoria en derecho público y privado, con una especial vocación por la compra pública. De igual forma, tenemos experiencia en materia de derecho administrativo, de propiedad intelectual, comercial, compliance y todo tipo de litigios que atendemos de manera eficiente y efectiva, ofreciendo asesorías legales, financieras y técnicas, así como procesos de formación y capacitación, brindándole a sus colaboradores herramientas para que hagan las cosas bien, reduciendo así el riesgo de daño antijurídico. Nuestro país no se detuvo, pero cambió, y nosotros también evolucionamos, porque sabemos que mover nos mueve. En Beltrán Pardo Abogados y Asociados hacemos las cosas bien.